Una cerveza voy a tomar y otra cerveza voy a pedir. Hasta las 4 voy a tomar y después te voy a buscar. Ábreme, ábreme la puerta, ábreme por favor. Una vez más, Producciones Crejen. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Marisol Cavero. ¿Cómo estás, Marisol? Tu saludo para Crejen. ¿Cómo está, señor Genaro? Qué gusto saludarle y bueno, pues saludar a todo el público maravilloso peruano a través por esta red, ¿no? Creo que ahora el saludo es vía virtual. Reciban un saludo muy cordial a nombre de mi persona, Marisol Cavero. Yo feliz, encantada de poder estar en su programa, ¿no? Apoyando a los nuevos valores. Qué bueno, Marisol. Marisol, cuéntanos, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Bueno, en realidad, cada artista creo que estamos un poco frustrados. ¿Por qué? Porque normal podríamos reactivarnos con cualquier tipo de trabajo, pero en este caso, pues, la música es nuestra pasión, nuestro centro de trabajo. Imagínense ya medio año sin poder hacer bailar al público. Eso realmente preocupa. Más aún, no sabemos cuándo vamos a retornar al escenario, ¿no? Estamos en unas vacaciones indefinidas, entonces solamente esperar, pues, la voluntad de Dios. Esperemos, pues, yo no sé, este virus si es obra del hombre, no creo que sea de parte de Papá Dios, porque Él nos ama, nos quiere, es puro amor. Y bueno, yo feliz, me vine a mi tierra, estoy acá, hay días que estoy de cocinera, hay días que estoy haciendo trabajar la chacra. Felizmente, yo siempre viviendo en la capital también siempre he pensado en mi tierra, ¿no? De comprar más terrenitos, de mejorar la casita. Entonces, no nos podemos quejar porque aquí hay de todo, de todo. Ahora que he venido, me he sorprendido con la población, con mis paisanos. Trabajan de todo, o sea, absolutamente no hay nada que hay que traer de la ciudad, ¿no? Solamente de la ciudad son las cositas, pues, que falta, pero en el campo tenemos todo. Aquí hay rosas, flores, tenemos fresas, durazno, palta, chirimoya, todo tipo de hortaliza. Ahora las personas también están aprendiendo a sembrar un poco antes, entonces choclo, papa también está saliendo. Entonces creo que es cuestión de acomodarse y trabajar. En el campo hay, pues, de todo, más que todo acá en mi tierra tiene un clima espectacular, es parecido a Urubamba, no hace mucho calor ni tampoco mucho frío, es templadito, ¿no? Entonces estoy muy feliz porque en realidad en Lima yo estaba un poco psicológicamente estaba bajoneada porque más el frío, el encierro, que no te puedes ir ni siquiera, pues, a pasear o a un restaurante. Entonces eso también nos afecta, ¿no? Qué bien, Marisol, pero exactamente ¿en qué parte está usted en estos momentos? Yo soy del departamento del Cusco, provincia de Paruro, distrito de Capi. Yo estoy en Capi, a 4 horas de la ciudad imperial del Cusco. Bueno, ya estoy como 2 meses, pero yo pienso que estoy 2 semanas. Qué bien, Marisol. Marisol, todo este tiempo que está, pues, la cuarentena, esperemos que pase, pues, ya muy pronto esto para poder reencontrarnos con ustedes en ese escenario y todas esas cosas, ¿no? Me imagino que usted en este tiempo estará componiendo canciones, nuevas primicias. Cuéntanos. Bueno, sí, en eso estamos. Ahora que estoy con tiempo y estando en el campo, ya estoy eligiendo temas. Bueno, para retomar los escenarios pienso grabar una producción completa, ¿no? Ya no como antes, que era un tema, 2 temas. Ahora voy a grabar 10 a 12 temas, pero no va a ser pronto, ¿no? Yo creo que en las primicias lo voy a sacar para poder retornar al escenario. Un mes antes, quizá, para poder hacer el videoclip, para la edición, todo. Y bueno, pues empezar a trabajar con temas nuevos, ¿no?
Claro, 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 Marisol, eso sí. Dime, Marisol, queremos saber, pues, más de Marisol. ¿Cuántas producciones ya tiene usted? Bueno, en realidad de producción ya tengo como 8, le comentaba, a veces se saca una producción en concierto, a veces hay primicias que salen un tema o 2 temas nomás, o 3, entonces no lo podemos contar como una producción completa, ¿no? Entonces estoy como en 8 grabaciones ya, Ah, mira, qué bien, qué bien. así. Marisol, dime, ¿y a qué países ha viajado en este tiempo? Bueno, yo he tenido la dicha y la oportunidad pues de llegar a través de la música, a través de mi canto, a través de mi voz. Llegué a Argentina, Chile, viajamos a Bolivia, a los Estados Unidos y últimamente pues viajé a Europa, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer mi videoclip en el Coliseo de Roma, ¿no? Entonces cosa que yo veía antes, pues chiquilla, ¿no? Me gustan las películas épicas y solamente el Coliseo Romano veía pues en película, pero tuve esa dicha de hacer mi videoclip allá. Qué bien, Marisol. Dígame, ¿qué siente Marisol cuando sube al escenario y ve corear a todos sus fans sus canciones? Eh, siento una alegría tremendo porque, bueno, pues cuando era pequeña, yo creo que los artistas nacemos con este don ya desde el día que Dios nos da pues la vida, ¿no? Entonces yo soñaba cantar, me gustaba cantar, pero antes era muy difícil, usted sabrá, ¿no? Tener una grabación, una producción, mucho menos un videoclip era pues un poco difícil. Entonces era un sueño inalcanzable. Yo lo veía, cantaba, por ejemplo, aquí en mi tierra, 3 años seguidos gané en concurso de canto y música, quedé primer lugar. Y bueno, pues el premio era 50 soles, 70 soles, ¿no? Y eso tenías que repartirte con los músicos. Pero la idea no era de repente lo económico, sino lo que yo quedaba en primer lugar, ¿no? Entonces, por ello yo era soñar o pensar a lo que yo he alcanzado o a lo que yo soy hoy en día, nunca lo había pensado, de verdad. La bendición de Papá Dios es tremendo. Quizá yo no lo merezca, ¿no? Porque a veces las personas somos imperfectos, pero yo veo a mi familia, a mi mamá, que son tan buenas personas. Por ejemplo, mi mamá no es persona pública, pero ella desde antes, ella tiene la costumbre, si ve a alguien que está postrado en la cama en un hospital, ella visita, con lo poco que tiene a veces prepara su caldito o lleva frutas. Es un ejemplo que siempre he tenido de mi mamá y ella agradece, ¿no? Agradece bastante por lo que yo soy ahora. Y bueno, yo como obrero de Dios solamente trabajo para mi familia, ¿no? Claro, claro, qué bien Marisol. Marisol, queremos escuchar de tu linda voz, pues, ¿no? Temas así antiguos. Podría ser no sé qué tema, que nos deleites Claro, unos temas tuyos, estoy un Marisol. poquito mal con la garganta, pero lo voy a hacer con mucho cariño. Un pedacito para escuchar más. Claro, este tema que últimamente hemos lanzado y bueno, pues ha tenido bastante aceptación del público peruano y siempre nos reclama, no malo tu corazón. Me hace daño al corazón al saber de tu traición. Nunca fuiste sincero. Me estás causando gran dolor. Me hieres sin compasión. Ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo lo que has hecho tú. Muy malo tu corazón, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo lo que has hecho tú. Esa es la canción, ¿no? Creo que empecé en nota baja. Oye, eso es una tunantada, Marisol, ¿sí?
Sí, en realidad este tema, el autor es el señor Jorge Gastelú, han grabado en Tunantada, y bueno, yo lo hice pues a mi estilo, ¿no? Un Claro, claro, poquito claro, claro. flamenco, chilero, y bueno, siempre hay críticas, ¿no? Buenos y malos. Yo recibo todas las críticas porque eso me hacen perfeccionar, me hace agarrar experiencia porque hay muchos fanáticos que son de la música tunantada, entonces como que es más lentita, entonces otros dicen, Marisol, que esto parece trabalengua, dice, ¿no? Entonces, como que otros ya también me dicen, Marisol, está bonito, entonces, bueno, pues se recibe, ¿no? Ese es el precio de ser artista o de ser una persona pública, ¿no? Claro, claro, siempre las críticas siempre van a haber críticas bien y malo, pues, ¿no? Y hay que tomarlo como bien Claro, como yo es. siempre digo, mejor que hablen de mí, mal o bien, porque me voy a preocupar el día que no hablen. Claro, claro. Dime, Marisol, ¿qué tiempo ya estás cantando, Marisol? Bueno, en realidad, profesionalmente en los escenarios yo ya estoy ya 14 años. Em, yo empecé terminando la secundaria a los 18 años, ¿no? Más antes cantaba, pero era pues algo que me gustaba, tipo hobby, ¿no? Primero era mi estudio porque mi padre no quería que yo sea cantante, pues me decía, ah, si vas a cantar vas a ser una borracha, que los músicos, las cantantes son unas borrachas, decía, pero yo creo que eso es cuestión de control de cada persona. Yo, a pesar que me hago llamar chelera, yo no tomo, no tomo, no. Aparte que yo sufría de gastritis por los viajes, entonces recién ahora estoy sanita, entonces ya pues tampoco se puede brindar, ¿no? Entonces estamos en un momento, en una situación muy difícil. Claro, claro. 14 años, wow, bastante tiempo. Así, Dime tú, Marisol, sí. ¿qué has tenido que sacrificar? Muchas cosas, me imagino, por estar 14 años. En realidad muchas cosas, pero no me arrepiento porque cuando se trata de trabajar, yo siempre he trabajado dejando de lado los días festivos, Navidad, a veces no he pasado con mis hijas, o en mi cumpleaños, si es que hay trabajo, pues me voy de trabajo, no siempre, o sea, o si estoy con fiebre o con cualquier dolencia, me aplico un inyectable y así sudando, transpirando, me voy al escenario porque primero es mi chamba. Creo que gracias a ello es que hoy en día, pues en estos momentos difíciles, estoy tranquila, ¿no? Porque pude guardar pan para mayo y hacer cositas, ¿no? Claro, claro, Marisol. Dime, Marisol, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, de acá de 5 a 6 años, bueno, si Dios permite y regresamos trabajando, se trabajará hasta donde se pueda y bueno, seguir sacando más producciones, seguir viajando. Y ahora pues con esta pandemia de repente vamos a enrumbar también en otros negocios. Pero creo que la vida trata hoy en día, por ejemplo, digo, muchas veces dicen, ¿no? Hay muchas personas que están trabajando, que están aprovechando, a algunos está yendo muy bien, pero a veces en el trabajo se están contagiando también, y a veces la plata que se gana, pues no, ni siquiera te alcanza, ahora que ni siquiera hay oxígeno, ¿no? Entonces, eh, esperar, pues, qué es lo que viene o qué es lo que pasa. Claro, Marisol, sí, más que todo cuidarte, pues, Marisol. Todo eso, Así ¿no? es. Marisol, dime, ¿te acordarás cuál fue tu primera canción que cantaste en el escenario? Claro, sí, cuando canté la primera canción fue Nunca dejarás de amarme, comprenderás que siempre te he querido, tú llorarás